Hola, ¿qué tal, queridos amigos, hermanos, familiares y conocidos que posteriormente van a ver y escuchar este mensaje? De este lado, su hermana Ninosca Gómez, y en el día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor que tiene como título El amor de Dios. Y es que es fundamental que nosotros podamos conocer y entender el amor de Dios, el propósito del Señor para con nosotros. Y vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 16 del Evangelio de Juan, bajo la comunión de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Gloria al Señor. Vemos aquí como este versículo que es clave para nosotros poder entender el sacrificio que Jesús hizo y cuál es la razón por la cual lo hizo. El Señor vino a salvarnos, el Señor vino a darnos su amor, a darnos su vida por amor hacia cada uno de nosotros. Y estamos viviendo tiempos tan difíciles donde, como dice la palabra del Señor en Mateo 24, versículo 12, que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Cuando vemos las noticias, cuando vemos todas las situaciones que están pasando, realmente son muy lamentables y entristecen el corazón del ser humano al ver cómo el mismo ser humano se destruye a sí mismo y destruye a los demás y a los que están a su alrededor, donde hay tanta falta de amor hacia el prójimo. Y esto es uno de los mandamientos que el Señor nos dejó, que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, porque es decir, que las mismas cosas que nosotros queremos para nosotros también debemos hacerlo y debemos desearlo para las personas, para nuestro prójimo, para los que están a nuestro alrededor. En el camino del Señor, cuando iniciamos, muchas veces, generalmente estamos en el primer amor, pero a lo largo del tiempo, a veces por el descuido personal, se va enfriando la relación con el Señor, y eso nos afecta. Cuando esto ocurre, nos afecta en todos los ámbitos, porque en las cosas espirituales de una forma u otra se manifiestan también en lo material, en nuestro diario vivir. Y a veces, aún estando dentro de la iglesia, puede ocurrir que las personas se alejen del Señor porque han dejado su vida de oración, porque han dejado de buscar a Dios, porque han dejado de alabarlo, de glorificarlo, como lo hacían en un principio, porque ya no están en la misma línea. Pero el amor de Dios no se termina. El amor de Dios, aunque tú hayas fallado, el amor de Dios está ahí para levantarte, para restaurarte, siempre que te humillas, siempre que reconoces tu falta delante de Dios. Y vemos cómo el Señor, cuando tenía un encuentro con diferentes personas, mismo Jesús le decía, cuando recibían el milagro, decía: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Y esto es algo que es un mensaje central, porque es el pecado que nos aleja del Señor, es el pecado que pone barrera, que pone obstáculo para que nosotros podamos ir delante del Señor. Pero cuando nos despojamos, aleluya, de todo peso de pecado, sabemos que podemos entrar confiadamente delante del trono de la gracia, y que el Señor se glorifica en nuestras debilidades. Y cuando nosotros somos débiles, entonces es que el Señor es fuerte. Pero debemos humillarnos, debemos buscar. Este es el tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo de volver a hacer las cosas que habíamos dejado de hacer para el Señor, de volver a orar, de volver a alabarlo, de volver a glorificarlo, no solamente en la iglesia, sino también en tu casa, donde quiera que estés. Tratar de estar siempre en comunión con el Señor. En el libro de Lucas, capítulo 15, ocurrió algo, y es que a veces estamos en la iglesia y hay personas que a veces se alejan de la iglesia,
y tienen a veces vergüenza o tienen miedo regresar, pero no te debe dar vergüenza ni miedo regresar a la casa, no te debe dar vergüenza ni te debe dar miedo regresar a la casa del Padre, porque en la casa del Padre hay seguridad. Y hay algunas palabras que quiero compartir con ustedes aquí que se encuentran en el capítulo 14, 15 del Evangelio de Lucas. Leemos la palabra de Dios a partir del versículo 11, tiene como título Parábola del Hijo Pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria a Dios. No importa lo que hayas hecho, no importa qué tanto te hayas apartado del Señor. Él está siempre con sus brazos abiertos, con su amor, con su gracia, con su misericordia, para cambiarte, para levantarte, para restaurarte, para transformarte, aleluya, para vestirte con ropas de hijo, aleluya, con ropas de hijo, con ropa de príncipe, con ropa de princesa, porque somos reyes y sacerdotes, aleluya. El Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para su gloria. Eres un hijo, eres una hija de Dios. Si te has apartado, aleluya, te has alejado tú del Señor, pero recuerda que su amor por ti no ha cambiado y no va a cambiar, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor vino a salvar y vino a rescatar lo que se había perdido. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este mensaje pueda ser de edificación para tu vida, y recuerda que Cristo te ama y vino a salvarte. Bendiciones.